El Génesis comienza con una afirmación que durante siglos ha sido leída como un acto fundacional y absoluto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa frase, cargada de poder mítico, guarda en su interior una paradoja insalvable. ¿Qué significa principio en un universo donde aún no existe el tiempo? El relato continúa con una estructura ordenada: 6 días de creación y un séptimo de descanso. Sin embargo, el marcador temporal que usamos para definir un día, la rotación de la Tierra respecto al Sol, no aparece sino hasta el 4.º día. ¿Qué tipo de cronología es esta que coloca las reglas después del relato? ¿Qué sentido tiene hablar de mañana y tarde cuando no existe un sol que trace el día ni una luna que delimite la noche? Desde su primer párrafo, el Génesis se revela como un texto de contradicciones disfrazadas de revelación. Los defensores del literalismo bíblico responderán que estos días no son días humanos, que son días divinos, y citarán el Salmo que dice que 1000 años son como un día para Dios. Pero si aceptamos esa relatividad temporal, entonces admitimos que el relato no puede ser leído como un registro histórico. Y si no es historia, entonces es mito, símbolo, metáfora. ¿Y qué ocurre cuando una civilización entera ha construido su moral, su política, su cultura y su identidad sobre una metáfora mal leída como evento real? El caos. La represión del pensamiento. La persecución del que duda. La imposición del dogma sobre la evidencia. La creación en 6 días, como relato, tuvo sentido para los antiguos hebreos que necesitaban un marco de origen. En un mundo precientífico, donde el relámpago era ira divina y la enfermedad castigo celestial, todo debía tener una causa moral. Y ese marco moral necesitaba un autor absoluto. Pero hoy, con lo que sabemos del universo, esa narrativa se desmorona con solo sostenerla a la luz del conocimiento. Porque el tiempo no es una constante eterna. Es una propiedad emergente del espacio-tiempo. No existía antes del Big Bang. No hay antes del inicio del universo porque antes, no tiene sentido sin tiempo. Decir que Dios creó el universo en el principio, es como decir que un pintor empezó a pintar antes de tener lienzo, pincel y color. Es un sinsentido lógico. Y aún así, ese sinsentido ha sido repetido durante siglos como verdad absoluta. La religión institucionalizada ha sabido que no necesita lógica, necesita obediencia. Porque el objetivo del Génesis no era explicar el cosmos, sino establecer jerarquías: Dios arriba, el hombre en el centro, la mujer subordinada, la serpiente condenada. Cada elemento del relato responde a una intención política más que cosmológica. La creación en 6 días no describe lo que fue, sino lo que convenía creer. Basta mirar la estructura. En el primer día se crea la luz, pero el sol y las estrellas no aparecen hasta el 4. ¿Qué luz es esa? Algunos teólogos dicen que es la luz divina. Pero esa explicación es una evasión. Sin sol, no hay fotones, no hay fotosíntesis, no hay vida vegetal. Y sin un sistema estelar, no hay gravedad, no hay órbitas, no hay estabilidad planetaria. Pero aún así, en el tercer día se crean las plantas. ¿Cómo sobreviven sin sol? ¿Cómo germinan sin ciclos térmicos? ¿Cómo existen sin suelo, sin atmósfera, sin bacterias que reciclen nutrientes? El texto del Génesis no resiste la mínima observación científica. No por falta de belleza literaria, sino porque nunca fue ciencia. Fue mito adaptado. Las civilizaciones antiguas estaban obsesionadas con el número 7. Era símbolo de totalidad. 7 días, 7 cielos, 7 patriarcas, 7 trompetas. El Génesis sigue una estructura numerológica, no cronológica. Es un poema, no un reporte. Pero la lectura literal lo convirtió en dogma. Y ese dogma sirvió para invalidar el pensamiento crítico, para condenar la evolución, para negar la astronomía, para castigar a quienes decían que la Tierra no era el centro del universo. El tiempo del Génesis no solo es falso, es peligroso, porque encadena la mente a una ilusión antigua. La Tierra, según la ciencia moderna, tiene más de 4.5 mil millones de años. La vida surgió hace 3.8 mil millones de años. Los mamíferos aparecieron hace 200 millones de años. El Homo sapiens tiene apenas unos 300.000 años. La Biblia fue escrita hace 2500 años. ¿Cómo puede un texto escrito en el último pestañeo del tiempo geológico pretender narrar los eventos del principio con autoridad incuestionable? Porque no busca describir lo que fue, sino imponer lo que debe creerse. El Génesis es, en el fondo, una narrativa de poder. Dios dice hágase la luz, y la luz se hace. Pero no se explica qué tipo de luz, ni cómo se propaga, ni cómo ilumina un espacio vacío. Luego separa las aguas de las aguas, y crea el firmamento. El firmamento es descrito como una bóveda sólida que sostiene el cielo, una idea común en la cosmovisión mesopotámica. Las estrellas son colgadas en esa cúpula, como lámparas. Hoy sabemos que las estrellas son soles lejanos, que no están colgadas en nada, que el universo es expansión, no bóveda. Pero durante siglos, la imagen de la cúpula celeste se impuso como verdad, y quienes la cuestionaban eran herejes. La historia del tiempo en el Génesis es también la historia de la ignorancia convertida en dogma. Los autores de ese texto no sabían que la Tierra gira sobre su eje ni que orbita alrededor del Sol. No sabían de glaciares ni de tectónica de placas. No conocían la existencia de los dinosaurios ni de los átomos. Pensaban que el corazón era el centro del pensamiento y que las estrellas eran portales de ángeles. Y sin embargo, muchos aún creen que esos hombres sabían cómo comenzó todo.
¿Qué clase de lógica permite tal contradicción? La lógica del miedo. Porque abandonar el relato del Génesis es admitir que estuvimos equivocados. Y eso, para muchos, es más insoportable que vivir en la mentira. La creación en 6 días no necesita demostración. Necesita fe. Pero una fe impuesta por la ignorancia y sostenida por la costumbre. Así lo dice la Biblia, se convierte en el argumento final, como si el texto fuera infalible, como si sus autores hablaran desde el futuro y no desde el polvo de una civilización agrícola temerosa de las tormentas. El Génesis nos muestra a un Dios que crea con palabras mágicas, que da órdenes al caos, que nombra y separa. Pero ese Dios no es el del universo observable. El cosmos real no fue creado con frases, sino con energía, expansión, colisiones, gravedad, tiempo y azar. Es un universo sin intención, pero con leyes. Y esas leyes, paradójicamente, nos han permitido entender lo que el Génesis solo pudo imaginar. Los fundamentalistas responden que el Génesis no necesita pruebas, porque es revelación. Pero una revelación sin criterio es propaganda. Y cuando esa propaganda se usa para negar vacunas, rechazar fósiles, perseguir científicos o censurar conocimientos, se convierte en violencia simbólica. La verdad no necesita enemigos. Solo el dogma los necesita. Porque la verdad se sostiene sola, mientras que el dogma necesita repetir su mentira hasta convertirla en estructura mental. Y sin embargo, el Génesis no deja de ser fascinante. No como explicación del origen, sino como reflejo del alma humana. Es el testimonio de una especie que mira al cielo y se pregunta por qué existe. Que teme a la oscuridad y le da nombre. Que inventa el tiempo para domesticar el caos. Que crea relatos para no sentirse sola. En ese sentido, el Génesis es poesía. Una poesía que nace del asombro, no del conocimiento. Y como toda poesía, debe leerse con metáfora, no con obediencia. Hoy sabemos que el tiempo es relativo, que depende del observador, que se curva con la gravedad. Que cerca de un agujero negro, un segundo puede ser una hora. Que en los primeros instantes del universo, el tiempo era tan denso que no tenía sentido. El relato bíblico de los días de la creación no contempla esa complejidad. Es lineal, rígido, infantil. Pero eso no lo hace malicioso. Lo que sí es malicioso es negarse a actualizar el pensamiento. No estamos obligados a rechazar el Génesis. Estamos obligados a leerlo con la madurez que el conocimiento nos ha dado. No como un registro exacto, sino como una obra literaria que revela más de quienes la escribieron que del universo mismo. Porque el Génesis es una brújula emocional, no una cronología. Y la confusión entre ambas ha generado siglos de oscuridad intelectual. El mayor error no fue escribir el Génesis, sino imponerlo como verdad absoluta. El relato tenía valor mientras fue símbolo, pero perdió su nobleza cuando se convirtió en ley. Porque una ley que se opone a la evidencia, no es ley, es tiranía. Y la tiranía del dogma ha retrasado nuestra comprensión del mundo durante demasiado tiempo. Quemamos libros. Matamos sabios. Silenciamos preguntas. Todo por proteger un tiempo que nunca existió. Hoy, mientras enviamos ondas al espacio y decodificamos el ADN, aún hay millones de personas que creen que el universo fue hecho en una semana. Que el tiempo comenzó con una frase y que la edad de la Tierra es menor que la de un árbol milenario. Esa disonancia es un fracaso educativo, pero también una advertencia. Porque la fe que niega el conocimiento es el verdadero enemigo del alma humana. No la ciencia. No la razón. Sino el miedo a dejar atrás las muletas del pasado. El tiempo en el Génesis es un espejo. Nos muestra cómo pensaban los antiguos, pero también cómo seguimos aferrados a su visión. Nos recuerda que fuimos niños intelectuales, pero también que algunos aún se niegan a crecer. El relato de 6 días y un descanso no es un calendario cósmico. Es un rito. Un cuento. Un mapa simbólico. Y cuando lo tomamos literalmente, rompemos el delicado equilibrio entre la imaginación y la razón. Venimos del polvo de estrellas, no del barro. Somos hijos del carbono, nietos del hidrógeno, bisnietos del Big Bang. Nuestra historia es más antigua que cualquier mito, más compleja que cualquier verso, más bella que cualquier dogma. Y cuando aceptamos eso, no perdemos la espiritualidad. La elevamos. Porque entonces comprendemos que la verdadera reverencia no está en repetir antiguos relatos, sino en maravillarnos con la realidad. El Génesis tuvo su momento. Fue necesario. Fue útil. Pero hoy es tiempo de otro Génesis, el de una humanidad que se atreve a mirar el universo sin miedo, sin censura, sin cadenas. Un Génesis donde el tiempo no es prisión, sino descubrimiento. Donde la fe no es obediencia, sino búsqueda. Donde la creación no termina en 6 días, sino que ocurre en cada nueva mirada que se atreve a cuestionar. Y ese, posiblemente, sea el verdadero séptimo día, no el descanso de un Dios cansado, sino el despertar de una especie que finalmente se reconoce capaz de pensar por sí misma.